Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Te va a encantar estar aquí, aseguró Linus, su voz rebosando con ese entusiasmo optimista que solo alguien joven y sin haber conocido monstruos podía demostrar, mientras salíamos de la cabaña. Miré por encima del hombro una última vez. Mi pequeña media hermana dormía acurrucada bajo una manta, sumida en su mundo de sueños. Un libro a medio abrir se balanceaba sobre su cara, como si se hubiera rendido a la mitad de una frase. Se movió apenas, un mechón de pelo cayéndole por la mejilla. Ese simple gesto me conmovió en lo más profundo, algo mucho más antiguo que la tierra que pisábamos. Está bien, agregó Linus con rapidez, como si hubiese captado el leve tic en mi mandíbula. Casi siempre llega tarde a cenar. Le gusta tomarse su tiempo. Asentí disimuladamente, levantando la vista al cielo. El crepúsculo se transformaba lentamente en noche. El cielo mutaba de un tono ámbar a amatista, y finalmente a un terciopelo oscuro, mientras las estrellas tímidamente se encendían una a una. El viento traía aromas de pino, sal y magia ancestral. Esa clase de magia que se adhiere más a los recuerdos que a los lugares. Los semidioses empezaron a salir de sus cabañas en grupos informales, y sus risas y conversaciones rebotaban en el aire como piedras sobre el agua. Se sentía como un hogar. Y también se veía como tal. Pero solo si no me fijaba demasiado. La tierra bajo mis pies ya no me pertenecía. Los árboles, el cielo, incluso el mar, tenían los mismos colores, pero no la misma edad. Este lugar había continuado creciendo, mientras que yo, no. Era un fantasma caminando a través de una pintura de mi vida anterior. Y cada detalle era lo suficientemente diferente como para que la verdad me doliera. ¿Y bien, de qué provincia vienes? Preguntó Linus, esquivando un grupo de chicos de Hermes que discutían acaloradamente. Yo soy de los enclaves eclípticos. Un caos absoluto. Hay un vacío de poder del tamaño de un dios menor. Aunque no es que yo sepa mucho de política. Mi mamá solo se queja a gritos y muy seguido. Parpadeé. ¿Enclaves eclípticos? Sonaba a algo sacado de una novela de ciencia ficción. Asentí despacio, sin saber qué más hacer. Suena, movido. Él hizo un gesto de fastidio. De acuerdo, o eres muy tímido, o evasivo, o pretendes ser el chico genial. Un poco de las tres, respondí con una media sonrisa. Es una estrategia. Él resopló. Vaya, vas a ser peligroso. Un chico tierno. Agradable. Se esforzaba mucho para que me sintiera parte de esto, a pesar de que recién nos conocíamos. Había algo refrescante en ese tipo de esfuerzo. No se sentía forzado. Simplemente, sincero. Me cayó bien. Dijiste que no te habías bañado en siglos, continuó Linus, arrugando la nariz de forma exagerada. ¿Qué estabas haciendo? ¿Huyendo de algo? Me encogí de hombros. ¿Huir? Sí, algo así. Intenta huir de pesadillas cosidas en las paredes del tiempo. Intenta salir a rastras del tártaro 2 veces con tu alma pendiendo de un hilo. Eso es duro, amigo, comentó con solemne sinceridad. Conozco campistas así. Llegaron tras meses de estar escapando. Incluso años. Sonreí apenas. Sí. Siempre es duro. Nos unimos al flujo de campistas que se dirigían al pabellón comedor. Linus me señalaba las cabañas y las mesas como un guía turístico autoproclamado, presentándome a chicos con nombres como Nova, Orión y Aster. Guardé los nombres en mi memoria. Cuando llegamos al pabellón, Linus hizo un gesto hacia las mesas. Esa de allá es la de Zeus. Sí, ya sé, solo 3 hijos. El grandulón por fin está haciendo su parte. Alcé una ceja. 3. Asintió. Increíble, ¿verdad? La gente dice que se ha suavizado. O quizás Hera dejó de intentar asesinar a sus amantes por 5 minutos. La mesa de Hermes estaba abarrotada. Y también era la más ruidosa, llena hasta el tope de caos en persona. Algunas cosas, al parecer, jamás cambian. Esa escena removió algo en mí. Todos estos siglos. Todos estos niños. Y los dioses aún no habían cumplido la única promesa que habían hecho. Todavía no los habían reclamado a todos. No realmente. Vi movimiento más adelante, algo que se abría paso entre un pequeño grupo de campistas cerca del borde del comedor. Algo blanco, etéreo y muy esquelético. Marfil. Mi pequeña criatura de caos giraba encantada mientras los 3 campistas de patrulla fronteriza la miraban con ternura, como si fuera una gatita celebridad y no una criatura criada en las profundidades del tártaro. ¿Es eso un gato esqueleto? Linus casi se ahoga. Dime que no estoy alucinando. Esa es Marfil, dije, observándola dar una vuelta dramática frente a una hija de Demeter.
Trata de no mirar su ego directamente. Los ojos de Linus se salieron de sus órbitas. ¿Es amigable? Es un gato, respondí. Lo de amigable es negociable. Marfil se pavoneó hacia la mesa de Hermes, moviendo la cola como si el lugar le perteneciera. Algunos campistas intentaron acariciarla y fueron recibidos con cabezazos sorprendentemente suaves. Uno le ofreció una uva, que ella inmediatamente apartó con un zarpazo. ¿Por qué hay un gentío aquí? El dios con cara de tormenta conocido como Phobos se acercó a zancadas, con el rostro marcado por una furia permanente. Su mirada recorrió la reunión como si estuviera a segundos de explotar en una supernova total. A sus mesas. Ladró. Esto es un desorden. Malditos niños. Marfil maulló dulcemente a sus espaldas. Fue, sin lugar a dudas, el maullido más insolente que jamás había escuchado. Linus farfulló. ¿Acaba de burlarse de él? Sonreí. Ah, es experta en agresión pasiva. Nos dirigimos a la mesa de Poseidón. Linus se sirvió comida en su plato como un hombre que se preparaba para la guerra. Yo lo seguí con más precaución. Estaba a punto de empezar a comer cuando lo detuve con un suave ofrenda. Se detuvo, parpadeó. Luego asintió. Cierto. Hogar. Nos unimos a la lenta fila que se formaba junto a la llama central. Noté lo silencioso que era aquí, cómo cada campista parecía ensimismarse, murmurando oraciones a padres distantes y mudos. Con la esperanza de que alguien allá arriba todavía recordara sus nombres. La mayoría no obtendría respuestas. Esa es la verdad de los dioses. Exigen lealtad y ofrecen silencio. Cuando fue mi turno, tomé un trozo de comida, algún tipo de pastelillo dorado espolvoreado con azúcar que no pude identificar, y lo dejé caer en el fuego. Las llamas se avivaron suavemente, sin mensaje divino, sin susurros en el viento. Solo calidez. Me incliné y susurré bajo, palabras tan quedas que ni el viento pudo oírlas. A ver, papá, si me recuerdas. No era una pregunta. No era un ruego. Era un desafío. Me hice a un lado, y entonces me congelé. Muévete, Perky, hay fila, me llamó Linus desde justo detrás de mí, su voz teñida de impaciencia. Giré la cabeza tan rápido que casi espero un crujido en el cuello. Me sentaré en ese lado de la llama, dije, con los ojos fijos en el extremo opuesto del pabellón, mi voz baja pero firme. No había margen para discutir. Linus parpadeó, confundido. ¿Qué? ¿Tan cerca del fuego? Un quejido resonó más atrás, pies arrastrándose con frustración. Dense prisa, por favor. Linus se acercó, su voz casi un susurro. El señor Phobos y Deimos custodian el hogar como si fuera su maldita mesa de guerra. No dejarán que nadie se acerque así como así. Puse los ojos en blanco. Que vengan. No iba a moverme solo porque dos dioses del miedo y el terror estuvieran imponiendo su voluntad. Con firmeza e insistencia, le di una palmadita en el hombro a Linus y rodeé el círculo impaciente, cruzando hacia el lado lejano del hogar. Los murmullos se apagaron de inmediato. El crepitar del fuego se hizo más fuerte, más cálido, casi como si me reconociera. Me arrodillé, haciendo una reverencia que se sintió extraña y a la vez absolutamente correcta. El tipo de respeto que le das a una reina que nunca lo ha exigido, pero que aún así lo impone. Allí estaba. Pequeña, discreta a primera vista, no más alta que una niña, pero sus ojos sostenían el peso de cada era que este mundo había conocido. Estia. La última olímpica. Guardiana de la llama sagrada. Esta vez esperaste para hablar conmigo, dijo ella, su voz suave como brasas, cargando el peso de dinastías caídas. No había sorpresa en su tono. Solo alivio. Exhalé, permitiéndome sentarme donde ella me indicó, creando una manta de picnic con una luz dorada que olía levemente a cedro y canela. Cruzando las piernas, sentí el calor del fuego filtrarse en mí. Tal vez por fin entiendo, admití, siguiendo las llamas con la mirada mientras bailaban como espíritus inquietos. ¿Qué tan importante es en realidad la familia? Ella inclinó la cabeza, las llamas parpadeando en su mirada. Tal vez, replicó. Pero decirlo ahora implica que no lo entendías antes. Toqué un trozo de fruta en mi plato, dulce, pero con un toque antiguo e inquietante. A nuestro alrededor, los otros semidioses parecían desvanecerse, sus susurros menguando hasta el silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. ¿Lo entendía? Pregunté en voz baja. Su sonrisa fue amable, pero inquebrantable. Sí. Lo sacrificaste todo, tu vida, tu seguridad, por esta familia. Cargaste con sus penas cuando ellos dieron la espalda. Sus palabras me golpearon con fuerza, como piedras hundiéndose profundo en mi pecho. Ya no me quedaban fuerzas para discutir. Los recuerdos se arremolinaron.
Batallas, pérdidas, promesas hechas pedazos bajo una indiferencia atronadora. Todo pendía pesado entre nosotros. Miré fijamente al hogar, dejando que el calor llenara la frialdad que persistía en mi interior. Los semidioses están bien, dije, mi voz apenas un susurro. Pero creo que estoy empezando a odiar a mi familia divina. Ella alzó los hombros en un diminuto encogimiento de hombros lleno de pena. Odiar a tu familia divina, su voz se quebró, una cruda confesión. Esta familia es a menudo decepcionante. Un silencio cayó sobre el pabellón. Incluso el fuego pareció detenerse, sus llamas parpadeando como pensamientos vacilantes atrapados en la oscuridad. Cerré los ojos y susurré. El Olimpo me falló. El silencio respondió, pesado e inflexible. La única respuesta fue el rugido constante del hogar, el latido de la llama, implacable e indiferente. Cuando abrí los ojos, Estia me estaba mirando. Su mirada suave, pero perspicaz, llena de una compasión tan profunda que se sentía casi insoportable. Su mano se cernía justo sobre mi hombro, ofreciendo un frágil consuelo sin tocarme, como si solo su presencia fuera la única gracia que quedaba por ofrecer. ¿Sabes? Dije, con la voz tensa pero firme, negándome a derrumbarme, estar en un mundo que no es el mío, eso es soportable. Hice una pausa, tragué el nudo de la verdad. Tal vez me estoy mintiendo a mí mismo. Mis ojos se posaron en la manta de picnic, en las migas de comida intacta. Lo que realmente me destrozaba era extrañar a Annabeth. Su risa, su fuego. Extrañar a mi mamá. El ancla firme en la tormenta. Me obligué a dar un pequeño mordisco, empujando la amargura hacia abajo. Incluso después de que terminó la guerra, no se me permitió ser egoísta. No se me permitió simplemente estar con la gente que amo. Mi tono se quebró apenas, crudo y bajo. Y peor, volví a levantar la mirada, mis ojos destellando azul cerúleo, carmesí y dorado a la luz parpadeante, todos esos sacrificios, no llevaron a nada. La mano de Estia se cernió sobre la llama, temblando. No llevaron a nada, dijo suavemente, pero la interrumpió antes de que pudiera suavizar el golpe. Nada ha cambiado. Pronuncié las palabras lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oírlas. 12 cabañas, igual que antes. Los titanes pacíficos siguen encerrados. El Olimpo atrapado en el mismo ciclo interminable. Semidioses amontonados en la cabaña de Hermes como sobras no deseadas. Dejé que el silencio se extendiera como una herida entre nosotros. Nada. Cambió. Sus ojos color brasas se abrieron de par en par, y una única lágrima incandescente se deslizó por su mejilla, brillando como un fragmento del propio hogar. Tal vez, nada ha cambiado, susurró, con la voz rota. Mi pecho se apretó al ver su dolor. Su tristeza era la mía, tallada de las mismas cicatrices. He visto cambios en el Olimpo, murmuró después de un momento, su voz frágil como humo flotando sobre cenizas. Dioses más amables, más gentiles ahora, pero nunca noté las promesas rotas debajo de todo. Tal vez se han ablandado, dije, mi voz amarga, pero resignada. Tal vez son mejores que antes. Pero todo lo que veo, es la misma maldita historia. El peso en mi garganta era tan espeso como el laberinto de Dédalo. ¿Y esos cambios? Son nulos. Los labios de Estia se entreabrieron, luego se cerraron de nuevo. Las lágrimas se acumularon mientras se daba la vuelta, susurrando oraciones que no pude escuchar. La observé, indefenso. Ninguna palabra podía reparar lo que los dioses habían destrozado. Mi mirada se desvió por el pabellón. Mi media hermana, con los ojos brillantes y riendo, rodeada de campistas más jóvenes. Su alegría atravesaba el crepitar del fuego como una cuchilla. Entonces, la voz de Estia se abrió paso en el silencio, distante y frágil. ¿Qué harás ahora? Nada. La palabra fue plana, desgastada por un agotamiento que se sentía como una armadura demasiado pesada para quitarse. Quiero hacer nada. Estia ladeó la cabeza, la incredulidad parpadeando en su rostro. ¿Nada? Perky, si marcharas al Olimpo y exigieras respuestas ahora mismo, no podrían ignorarte. Eres Perseo Jackson, héroe del Olimpo. Ya no. Aparté mi plato, mi voz definitiva. Soy un fantasma de su pasado. Y no tengo ningún deseo de volver a escalar sus tronos rotos. El ceño de Estia se frunció. ¿Ningún deseo de escalar? Sostuve su mirada, mis ojos parpadeando con el baile inquieto del fuego. ¿Qué me ha dado el escalar alguna vez? He escalado el Olimpo. He descendido al inframundo. He asaltado el Tártaro, 2 veces. ¿Dónde me ha dejado eso? ¿Qué tengo ahora? Su expresión se suavizó, un peso tranquilo en sus ojos. Tienes tu nombre, una leyenda que eclipsa a muchos dioses en sus propias historias.
Si revelas que eres Perseo Jackson, estos niños, que te ven como un héroe, incluso podrían adorarte. ¿Adorar? Me burlé, la palabra con un sabor amargo en mi lengua. La mayor parte de mi supervivencia fue suerte. La suerte solo te lleva hasta cierto punto, dijo suavemente. Sobrevivir al tártaro 2 veces, eso no es un accidente. Sus palabras me cortaron más agudamente de lo que esperaba. Me recosté, la luz del fuego proyectando sombras en mi rostro. Entonces, ¿por qué no enfrento a los dioses? Pregunté, mi voz firme, casi fría. ¿Por qué no exijo que respondan por sus promesas rotas? Una sonrisa lenta y socarrona asomó en mis labios. Porque ya he hecho el trabajo pesado suficiente. Esta vez, que el Olimpo venga a mí. Si están demasiado cansados, siempre hay profecías para darles un empujón. ¿Y si intentan forzar otra misión? Me encogí de hombros con una finalidad casual. Estoy retirado. Estia suspiró, un dejo de tristeza tiñendo su voz. Dudo que un semidios se retire de verdad alguna vez, especialmente uno tan celebrado como tú. Sonreí, un destello de diversión en el cansancio. Sus palabras eran bastante ciertas. Pero yo sabía que nada podría hacerme volver ahora, porque ya había tomado una decisión. Había escalado el tártaro 2 veces, me había enfrentado a Nyx, había mirado horrores más allá de la comprensión mortal, todo porque había tomado una decisión. Solo una frase se alzó para responder a sus palabras. Entonces, en ese caso, que el Olimpo descienda con sus demandas. Los ojos de Estia se abrieron, y luego esbozó una pequeña sonrisa cómplice. Supongo que esa sería la única opción. El silencio se instaló entre nosotros, tranquilo, pero vivo con el débil parpadeo de la esperanza. Porque el hogar nunca está sin esperanza. Observé a los campistas, cómo comían, hablaban, reían, se molestaban entre ellos. Era como ver un espejo fracturado de mi propio pasado, desarrollándose en una realidad alternativa. Y era, extrañamente hermoso. Miau, escuché antes de siquiera verla. Marfil saltando hacia mí como una pelota de ping-pong con mucha cafeína. ¿Por fin encontraste tiempo para mi humilde persona? Pregunté, alzando una ceja. El maullido de Marfil fue agudo e imperioso, claramente diciendo, sí, plebeyo. Saltó directamente a mi regazo con una gracia practicada. Bueno, este manojo de pura travesura es Marfil, le dije a Estia, levantando a la gata esquelética a pesar de sus maullidos de protesta indignados. Apenas la levanté a mi hombro, ella me devolvió el favor con un rasguño agudo en mi cuello. ¡Ay!, murmuré, con un falso ceño fruncido, dándole un toque en su nariz huesuda como respuesta. Estia soltó una risita, un sonido suave y brillante que hizo que el momento se sintiera más ligero, más cálido. Marfil inmediatamente dirigió su mirada a la diosa que no aparentaba más de 10 años, y sin dudar, saltó de mi hombro directo a la cabeza de Estia. Marfil. Grité, medio levantándome para atraparla, pero logré encerrarla en el aire dentro de una burbuja delicada y flotante. Estia estalló en un ataque de risa pura, alegre y sin restricciones. Miau, gorjeó Marfil felizmente, girando dentro de la burbuja como una diminuta acróbata, el orbe balanceándose suavemente con sus movimientos. Estia extendió la mano, y yo liberé el hechizo, dejando que la diminuta felina cayera sin esfuerzo en sus manos esperando. Marfil, siempre oportunista, no perdió tiempo e inmediatamente comenzó a golpear una brasa parpadeante que Estia conjuró, un pececito brillante bailando justo fuera de su alcance. Tienes un gran talento para hacer amigos inusuales, dijo Estia con una carcajada, mientras Marfil saltaba de nuevo, maullando con determinada alegría. Bueno, nada es realmente inusual cuando alguien se convierte en tu amigo, me encogí de hombros. Pero supongo que no estaba completamente equivocada. Después de todo, Damasen, el gigante amable y amante de las historias, es uno de mis mejores amigos. La sonrisa de Estia se hizo más profunda, y preguntó, ¿te has reencontrado con la señora Oleari? Mi respiración se cortó. La señora Oleari. Mi sabueso infernal del tamaño de un tanque, que salta entre sombras y babea. Ella sigue. Pregunté, la esperanza encendiéndose como un fósforo encendido en la oscuridad. Miau miau. Chilló Marfil triunfalmente, aferrándose al pez de brasa antes de desplomarse satisfecha en el regazo de Estia. Sí, respondió Estia con dulzura, acariciando los huesos lisos de Marfil. La mayoría de los días está cerca de los establos. Puedes encontrarla allí. Una sonrisa frágil y genuina se dibujó en mis labios, pequeña, pero real. Un momento de silencio se instaló entre nosotros, solo interrumpido por el crepitar del fuego. Por una vez, el peso de todo lo que me oprimía apareció más ligero. Después de un rato, miré a mi alrededor. La mayoría de los campistas habían terminado sus comidas.
Algunos ya se dirigían a sus cabañas. No había canciones ni historias esta noche. Bueno, dije, levantándome. La cena está terminando. Así que, por favor, discúlpame. Por supuesto, Perky, dijo Estia, poniéndose de pie con un elegante asentimiento y esa eterna y gentil sonrisa. Marfil rebotó de vuelta a mi hombro, acurrucándose alrededor de mi cuello como una bufanda presumida y satisfecha. Gracias por acompañarme junto al hogar, agregó Estia suavemente. Asentí, sintiendo una tranquila calidez extenderse por mí. Gracias por el calor. Me levanté y caminé hacia la mesa de Poseidón. Una extraña presión tiraba de los bordes de mis sentidos, sutil, constante, como una ola que se curva justo antes de romper. No era dolorosa, ni ruidosa, solo insistente, como alguien aclarando su garganta en el fondo de mi mente. Linus estaba en medio de un monólogo salvaje dirigido a una chica de la cabaña de Apolo, pude intuir que era hija de Apolo. A juzgar por sus brazos agitándose y la expresión de puro teatro en su rostro, estaba hablando de una pelea con un monstruo o intentando explicar el multiverso usando títeres de dedo. Aurora, por supuesto, intervenía con comentarios llenos de insolencia, picoteando el ego de Linus con la delicadeza de un arpón. A la chica de Apolo no parecía importarle. De hecho, parecía peligrosamente cerca de reír a carcajadas. Así que, ¿tú debes ser Aurora, eh? Pregunté con dulzura, deslizándome en el banco junto a ella como si fuera el dueño del lugar. Ella parpadeó, atrapada entre la sospecha y el asombro, como si acabara de aterrizar en el campamento en paracaídas desde el Olimpo con un carro en llamas. Luego, con la misma rapidez, su confianza se desmoronó. Ese sí, y yo ese soy yo Aurora, tartamudeó, su rostro ruborizándose a un tono más claro que la sopa de tomate. La chica de Apolo se inclinó hacia Linus y le susurró algo. Él masculló una respuesta, y sus cejas se levantaron como si acabara de escuchar que en realidad yo era el terapeuta de Zeus. Bueno, los hijos de Poseidón son raros, así que supongo que es una reacción justa. Bueno, dije, extendiendo mi mano con exagerada cortesía, soy el nuevo viejo del lugar en la cabaña de Poseidón. Perky Jackson. Hijo de Poseidón. Y así, los nervios de Aurora se desvanecieron como la niebla en el sol de la mañana. Sus ojos se iluminaron con el brillo de miles de barras luminosas. Nuevo hermano. ¿Sí? Eso, fue un cambio de humor agresivo. No pude evitarlo, me reí. Sí, sí. Nuevo hermano, me reí entre dientes, intentando pellizcar su mejilla. Ella me esquivó con una velocidad sospechosamente inhumana, sonriendo como si acabara de vencer a un dios. Anotado. Entonces lo sentí de nuevo. Esa presión. Más fuerte. Más concentrada. Se deslizó alrededor de los bordes de mi conciencia, como un leviatán dando vueltas bajo olas tranquilas. Miau. Miau. Vino un chillido indignado desde detrás de mí. Marfil. Cierto. La había dejado con Estia. Eso fue un error. Los tres se giraron. Excepto Linus, sus ojos se abrieron de par en par al ver a la pequeña gatita esqueleto acercándose pavoneándose hacia mí, como si viniera a reclamar su trono y a cobrar impuestos a mi alma por la molestia. Oh, sí. Perdón, Marfil, dije, levantando mi brazo con aire de culpabilidad. Ella trepó a mi hombro con la compostura de un familiar real. Este pequeño manojo de su bidón de azúcar y caos, declaré dramáticamente, es Marfil. Aurora se rió de inmediato, cubriéndose la boca como si no pudiera decidir si esto era adorable o aterrador. Espera, ¿este gatito es tuyo? Preguntó la chica de Apolo, parpadeando. Sí. Esta aspirante a diva. Marfil saltó rápidamente a mi regazo y comenzó a golpear mi mano con toda la furia de un compañero de anime traicionado. Es mía, suspiré, encerrándola en una burbuja suave y flotante. De inmediato dejó de forcejear y soltó un maullido engreído, su cola moviéndose satisfecha. ¿Cómo hiciste eso? Linus se sobresaltó, prácticamente cayéndose por encima de la mesa. ¿Hacer qué? Eso. Gritó, señalando la burbuja de marfil como si acabara de revelar un malvavisco sensible. Ah, ¿eso? Me encogí de hombros, chasqueando los dedos para conjurar otra burbuja. Simple concentración. La presión en el aire se disparó. Más aguda ahora. Enfocada. Observando. No, llamando. Linus me miró como si acabara de reescribir las leyes de la física en una servilleta. Aurora parecía a un latido de declararme mago. Solo es un truco, dije encogiéndome de hombros, aunque mis ojos se desviaron hacia el horizonte. Ese peso no era solo magia divina. Era intención. Era Poseidón. Observando. Alcanzando. Se sintió como ese momento, hace años, cuando me senté en su trono solo para llamar su atención.
Esa misma presencia vasta y antigua mirando hacia abajo, esperando. El nuevo hermano mayor es tan genial. Declaró Aurora, dando un pequeño salto. Luego se paró en el banco como una reina pirata a punto de nombrarme caballero. Por la presente te otorgo el título legendario de... Linus y la chica de Apolo ya se estaban riendo. El viejo de las burbujas. Anunció Aurora con un toque dramático. Linus se rió tan fuerte que casi se cae de espaldas. La chica de Apolo se llevó la mano a la cara. La miré sin expresión. ¿Viejo? ¿En serio? Me miré las manos, inspeccionándolas como si esperara que de repente les salieran manchas de la edad. ¿Me veo tan viejo? Claro, había estado en el Tártaro lo suficiente como para calificar como reliquia antigua, pero aún así. Nota mental. Nunca te llames a ti mismo el nuevo viejo frente a niños. Convierten las palabras en armas más rápido de lo que Hermes roba carteras. Traté de seguirles el juego, tal vez incluso sonreír de nuevo, pero la presión se estaba convirtiendo en un rugido ahora. Ya no era ambiental. Estaba dirigida. Poseidón ya no solo estaba observando, me estaba convocando, lejos de la luz del fuego. Lejos de las charlas y las risas. Hacia la oscuridad. No iba a dejar que me convocara como a una pequeña ola leal. Era obvio que Poseidón me había estado observando desde que dejé el hogar. La presión en el aire no había disminuido, solo había crecido, curvándose alrededor de mi columna como agua de mar llenando un casco que se hunde. Pero había aprendido un par de cosas en el Tártaro. Y una de ellas era esta. Solo porque un dios llame, no significa que tenga que salir corriendo. Que espere. Entonces, ¿dónde estabas hasta ahora? Preguntó Linus, parpadeándome con esa confusión de ojos abiertos que estaba empezando a encontrar extrañamente entrañable. Junto al hogar, por supuesto, respondí. Quiero decir, ¿no era obvio? Ahí es donde lo había dejado. Estaba hablando con una vieja amiga. ¿Junto al hogar? Amiga. Repitió, como si le hubiera dicho que fui a pescar con Cronos. Nadie se sienta junto al hogar. Mis labios se curvaron en una sonrisa triste. Oh, eso no es cierto. Ella siempre está ahí, dije, inclinando ligeramente la cabeza hacia las llamas parpadeantes. La última olímpica. La última olímpica, repitió Linus, frunciendo el ceño. La chica de Apolo se inclinó, con las cejas fruncidas. Después de un momento, Linus murmuró. ¿Hestia? Creo que leí ese nombre en algún relato antiguo de la era de los héroes del Olimpo. La presión no se retiró. La llamada de Poseidón todavía resonaba en mis huesos como un sonar a través de aguas profundas. Pero solo soy su hijo. Y el mundo ya sabe que soy lo suficientemente terco como para sobrevivir al Tártaro, 2 veces. Podía esperar. Exacto. Hestia, dije, y esta vez la sonrisa en mi rostro fue genuina, suave, incluso un poco cálida. Me tomó por sorpresa, honestamente, que Linus incluso conociera el nombre. La mayoría no lo conocía. Ni siquiera en mis tiempos. Diablos, yo no la había conocido hasta justo antes de la batalla de Manhattan, cuando era un adolescente con una espada y demasiada esperanza. Espera, la chica de Apolo, realmente necesitaba su nombre en este punto, interrumpió de repente. ¿Quieres decir que una diosa olímpica estaba sentada junto al hogar? ¿Y es, qué, tu amiga? De acuerdo. Justo. Cuando lo puso de esa manera, sí, sonaba un poco a locura. Depende de ti. Cree lo que quieras, dije, encogiéndome de hombros como si no acabara de nombrar casualmente a una diosa. ¿Cuál es tu nombre, por cierto? Ellen, dijo rápidamente, sus mejillas se pusieron un tono más rosado al darse cuenta de que no se había presentado. ¿Ustedes dos son novios? Pregunté sin dudar, señalándola a ella y a Linus, que estaban sentados sospechosamente cerca, con las rodillas prácticamente susurrando secretos. ¿Qué? Ellen se sobresaltó como si la hubiera empapado con agua fría. ¡No! Quiero decir, que... Claro que no. Soltó Linus, agitándose hacia atrás tan rápido que casi se cae del banco. No somos, no es así, no es ese tipo de amistad. Ellen se cruzó de brazos con fuerza, su rostro ardiendo ahora mientras dirigía su mirada fulminante hacia Linus. Es solo un amigo. Dios. Un amigo muy amigable, agregué con un sabio asentimiento, mis ojos brillando como un oráculo travieso. Aurora resopló. El nuevo hermano mayor es una amenaza, declaró, claramente encantada con el drama. Sonreí ampliamente. Aprenderán a quererme. Miau, agregó Marfil, golpeando el borde de su burbuja como en un acuerdo de juicio, su cola moviéndose con perfecta desaprobación.
La presión seguía acumulándose dentro de mí, como un resorte firmemente enrollado amenazando con romperse, sin embargo, la forcé a bajar, manteniendo mi respiración uniforme, anclándome a la suave calidez del hogar. De alguna manera, el peso de todo seguía creciendo, invisible, pero implacable, curvándose alrededor de mis costillas como humo. Pero lo mantuve a raya. Cerca, Linus y Ellen seguían atrapados en las incómodas secuelas de mi comentario, ruborizándose tanto que podrías tostar malvaviscos en sus caras. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos se movió. Eran dos estatuas en negación, paradas en un charco de tensión adolescente. Alrededor del pabellón, la vida seguía. Un grupo de chicas de Afrodita pasó deslizando, riéndose detrás de manos con manicura y lanzando miradas hacia Linus y Ellen como si estuvieran viendo una comedia romántica en tiempo real. En la distancia, una pequeña reyerta estalló cerca de la mesa de Hermes. Los platos tintinearon. Alguien gritó. Deimos les ladró con toda la gracia de un sargento instructor que se había saltado la cena. Quiero ir a dormir, murmuró Aurora a mi lado, frotándose los ojos con el puño e inclinándose pesadamente contra mi costado como un koala cálido y soñoliento. Alcé una ceja. ¿No estabas durmiendo hace como 15 minutos? Tenías un libro cubriéndote la cara y estabas babeando en el capítulo 2. Eso fue siesta, corrigió, parpadeando lentamente. Siesta no es dormir. Siesta es pretender dormir. Ahora es hora de dormir grande. Dormir de verdad. Dormir. Me mordí la risa. Claro. Qué tonto de mi parte confundir la sagrada diferencia entre siesta y dormir. Dios mío, pensé, la presión en mi pecho seguía subiendo como una marea. Le di una respiración más y la enterré de nuevo. Detrás de nosotros, Linus y Ellen aún no habían dicho una palabra. Linus estaba sentado rígido como una tabla. Ellen seguía jugando nerviosamente con una pulsera en su muñeca. Estaba teniendo ansiedad social de segunda mano solo con mirarlos. Bueno, dije, levantándome con un estilo exagerado, si ustedes dos ya terminaron de escribir su poema de amor silencioso, la cena terminó. A moverse. Marfil, todavía en su burbuja, observando todo, soltó un fuerte maullido de acuerdo. Linus parpadeó, claramente sobresaltado, y Ellen prácticamente se puso de pie de un salto como si la hubiera electrocutado. Ese sí. Cierto. Cena. Terminó. Sí. Aurora bostezó dramáticamente y se subió al banco a mi lado, tirando de mi brazo para apoyar su cabeza soñolienta contra él como un gato reclamando un lugar soleado. Perky dice a moverse. Murmuró a Linus, imitando mi voz de mala manera, pero con toda la autoridad de una niña de 6 años con sueño. Lo escuché, gracias, murmuró Linus, con las orejas aún rojas. Agarró su plato y balbuceó un rápido buenas noches, casi tropezando con el banco al levantarse. Ellen parecía querer que la tierra la tragara, pero en su lugar le dedicó una rápida sonrisa a Aurora y le revolvió el pelo. Que duermas bien, pequeña. Aurora le sonrió, luego se volvió hacia mí y susurró, fuerte. Huele bien. Como a flores brillantes. Ellen definitivamente lo escuchó, a juzgar por la forma en que se sonrojó de nuevo y agachó la cabeza con una risa. Linus gimió en voz baja. Alrededor del pabellón, el ambiente se estaba despejando. La mayoría de los otros campistas ya se habían ido, dejando atrás platos vacíos, algunas conversaciones cansadas y el suave silbido del fuego del hogar que se apagaba por la noche. El caos de la mesa de Hermes finalmente se había calmado, probablemente porque Deimos amenazó con tirar su postre a los establos. Muy bien, vamos, dije, levantando suavemente a Aurora en el hueco de mi brazo. Ella se aferró a mí como un koala, medio dormida ya. Marfil flotaba sobre nosotros en una burbuja que brillaba suavemente, con las patas metidas debajo de sus costillas y una sonrisa de satisfacción en su rostro esquelético. Su cola se movía en arcos perezosos, golpeando luciérnagas invisibles. Linus tomó un libro de la mesa, todavía lanzando miradas furtivas a Ellen como si no estuviera seguro de si debía decir algo más. Buenas noches, Ellen, dije con un saludo casual. Trata de no combustionar por el anhelo mutuo. Ella se rió y me hizo una reverencia de broma. Buenas noches, Perky. Cuida de esas dos amenazas. Oye, dijo Linus, con la voz quebrándose un poco. Gracias, la cena. Ellen le dedicó una pequeña sonrisa. De nada, por existir. Fue tan incómodo que dio la vuelta y se volvió una especie de dulzura. Dimos media vuelta y emprendimos el camino hacia nuestra cabaña, con las estrellas derramándose en el cielo como azúcar volcada. Aurora ya roncaba suavemente, y Linus mascullaba algo por lo bajo que bien podría haber sido un mátenme ya.
Yo solo sonreí y seguí caminando, extrañando ya la calidez del hogar que persistía detrás de nosotros como un recuerdo. Es mucho más divertido mantenerte vivo, bromeé, dándole un codazo no tan suave en las costillas. Estrictamente para molestarte, obviamente. Dios, eres una verdadera amenaza, refunfuñó Linus, sacudiendo la cabeza y poniéndose un tono más rojo que la túnica de Ellen junto a la fogata. Puse los ojos en blanco, pero lo dejé pasar. No había necesidad de avivar las llamas, todavía. Caminamos en relativo silencio después de eso. Bueno, silencio era una palabra generosa. Los otros campistas a nuestro alrededor eran todo menos eso. Los senderos hacia las cabañas zumbaban con charlas, ruido de armaduras, risas y la maldición ocasional cuando alguien tropezaba con una raíz. Un sátiro en algún lugar estornudó como una explosión de escopeta. Era extrañamente reconfortante. Una normalidad caótica. Algo que, sin saberlo, había echado de menos durante mucho tiempo. Entonces Linus se detuvo en seco, como si alguien le hubiera golpeado con una profecía. Oh, demonios, olvidamos pedirle tu horario a Quirón. Parpadeé. ¿Qué? Cierto. Eso era algo. Olvidé por completo que eso existía, admití, frotándome la sien. Supongo que no he seguido un horario en años. Linus se veía vagamente horrorizado y luego incómodamente compasivo. Supongo que tendremos el tuyo por la mañana. Me parece bien, murmuré. Caray, añadí en voz baja, la presión en mi pecho tensándose como un lento enrollamiento. Había estado tratando de ignorarla, pero no desaparecía. Solo se escondía bajo capas de humor. ¿Estás bien? Preguntó Linus, captando mi cambio un latido demasiado tarde. Sí, mentí con naturalidad. Solo, perdido en mis pensamientos. No insistió. Lo agradecí. Cuando llegamos a la cabaña, coloqué suavemente a Aurora en su litera, después de sacarle a la fuerza las indicaciones a Linus, quien, por alguna razón, había insistido en que la dejáramos en la fuente. Es solo agua, se defendió, cruzándose de brazos. A ella le gusta. A ella también le gustan las dagas. Eso no significa que la dejaré dormir sobre ellas. Linus murmuró algo sobre que yo era aburrido y se dirigió hacia su cama. Yo, mientras tanto, hice flotar la burbuja de marfil sobre la fuente de la cabaña y la reventé con un chasquido. ¡Qué maduro!, me dijo Linus por encima del hombro, solo a medias sarcástico. Miau, chilló Marfil, aterrizando en el agua poco profunda con toda la gracia de un malvavisco empapado. Para su crédito, a ella no pareció importarle. De hecho, inmediatamente comenzó a rebotar en la piscina, salpicando gotas por todas partes como si estuviera recreando su propia temporada privada de monzones. Finalmente, Linus se subió a su litera y se desmayó con las luces aún encendidas. Tomé una litera cerca de la esquina y coloqué a Marfil suavemente sobre la almohada. Quédate aquí, ¿sí? Dije en voz baja. Miau, miau, gorjeó ella de vuelta, indignada. Traducción. Llévame a la aventura también. Esta noche no, Marfil, le dije, acariciando su cabeza huesuda. Ella ronroneó como un carillón de viento que traquetea. Esta es solo. Tengo que encargarme yo mismo. ¿Miau? Preguntó, ladeando ligeramente su cráneo. Nada peligroso, le aseguré, una pequeña sonrisa practicada asomando en mi rostro. No estaba seguro de a quién intentaba convencer. Confías en mí, ¿verdad? Marfil dio un pequeño bufido. De esos que dicen, no domesticaría a un humano en el que no confiara. Buena chica, murmuré, rascando justo detrás de su oreja translúcida. Me levanté, asegurándome de que la cabaña estuviera en silencio, y me acerqué sigilosamente a la puerta. Envolví el aire alrededor de mis pasos con humedad, amortiguando cada uno mientras abría la puerta con un silencio quirúrgico. Afuera, la noche me recibió con una brisa. Las estrellas arriba brillaban como centinelas silenciosos. Y caminé hacia ellas, silencioso como el mar. La sensación era innegable ahora. Sal en el aire. Neblina en mi piel. El tirón magnético en mi estómago, no suave, no paciente. Ya no estaba llamando. Estaba exigiendo. Bajo un cielo sembrado de estrellas, me deslicé junto al pabellón comedor, el anfiteatro y otros edificios como una sombra con propósito. El campamento se había calmado, esa quietud sagrada justo antes del amanecer o del desastre. Cada paso que daba se sentía ceremonial. Una peregrinación. Un desafío. Los establos se alzaban a mi derecha. Por un instante, casi giré. La señora O'Leary. Su sonrisa babeante, ese golpe de su cola como un tambor de guerra. Solo un vistazo, pensé. Solo para anclarme. Pero mis piernas no se detuvieron. Mis pies me llevaron como si recordaran algo que mi mente se negaba a admitir.
Y entonces, la playa se abrió ante mí como un recuerdo demasiado nítido para olvidar. El mar respiraba bajo la luz de la luna. Susurró mi nombre como una oración y una amenaza. Perky. El viento golpeó, frío, sincero, lleno de sal y luz estelar. El tipo que te recuerda que sigues vivo. Que aún puedes sentir. Que no te has ahogado. Todavía no. No era el tártaro. Dioses, no. Esto era lo opuesto. Esto era hogar. Caminé hasta que la espuma besó mis pies. La marea era suave, respetuosa, casi. La arena bajo mis plantas se sentía demasiado suave ahora. Como seda después de la piedra. Como un confort que no sabía aceptar. Y entonces la presión golpeó, con toda su fuerza. Sin velo, sin gracia. Como si todo el océano se hubiera levantado, no para estrellarse, sino para tirar. Hacia abajo. Profundo. A las raíces de la Atlántida. A tronos enterrados en coral y sal y los huesos de dioses antiguos. Y eso, ahí fue donde tracé mi línea. Me detuve. La marea me lamió los tobillos de nuevo. Pero no me moví. Le di la espalda. A él. No, dije, mi voz firme como el acero bajo las estrellas. No voy, papá. Retrocedí, más allá del alcance de las olas. El océano retrocedió, no físicamente, sino en esencia. La presión divina se tensó, enroscándose a mi alrededor como una soga. Me quedé quieto. Había seguido esta llamada por costumbre. Tal vez por respeto. Pero yo no era su chico de los recados. Ya no. He escalado el tártaro 2 veces. He sangrado en reinos que ningún dios se atrevía a nombrar. No le debía nada al Olimpo. Si ellos tenían reglas, yo también. ¿Y esto? Esta era la regla número 1. La presión se elevó como un tsunami detrás de mis costillas. Arañando. Tirando. Insistiendo. Mis ojos ardían. Pude sentir el resplandor, esa tormenta furiosa y cerúlea hirviendo desde dentro, proyectando destellos en la playa como fuego fantasma. Exhalé, y el poder se derramó como una brecha en el cielo. Podía sentirlo todo. La humedad en el aire. Los peces que se movían a kilómetros de profundidad. La presión de las mareas. La luz estelar curvándose a través de las nubes. Los corazones latiendo de vuelta en el campamento. Suaves, dispersos. Uno se destacó. Linus. Me estaba observando. Me siguió. Mi mandíbula se apretó. De todos los momentos. No me moví. No giré. Solo levanté la mano y me concentré en los hilos divinos que ahora veía aferrándose a mi aura como seda de araña. Hilos. Sutiles, antiguos. La correa de un dios. Gruñí, y mi voz se quebró como un trueno. No. Quiero. Nada, de, esto. Crack. Fue como desgarrar el cielo por la mitad. Una explosión sin sonido. Una grieta. Y luego, lluvia. No agua, no. Fragmentos. Polvo de magia, hilos rotos cayendo en cascada a mi alrededor como estrellas deshilachándose. Brillaron, cálidos y fríos a la vez. Deshaciendo la presión. Liberándome. Desatándome. Y luego, silencio. No calma. No paz. Solo el tipo de silencio que sigue cuando hasta el mar se olvida de respirar. Sin susurros. Sin tirón. Sin llamada. Solo yo. Parado al borde del mundo al que una vez pertenecí, y al que ya no me doblegaba. Después de unos segundos, me di la vuelta para irme. De vuelta a la cabaña de Poseidón, qué irónico. Acababa de negar la llamada del propio mar. Ignoré el tirón de mi padre como si fuera cualquier otra brisa pasajera. Yo no era un peón. Ya no. Y sin embargo, algo cambió. Un silencio demasiado profundo para ser silencio. Un peso en el aire, divino, denso e innegable. Flotaba justo detrás de mí, como una tormenta aún no formada, pero sentida en cada cabello de tu cuerpo. Aún no estaba allí. Pero ya estaba presente. Me giré, solo un poco. Papá, dije, mis ojos entrecerrándose ante el brillo en el aire. Basta de teatro. No hubo respuesta. Y entonces, sin fanfarria, sin trueno ni espectáculo, apareció. Poseidón, señor del mar. Portador de tormentas. El padre por el que apenas recordaba lo que sentía. No resonó ni resplandeció. Sin tridente en alto, sin carros de hipocampos. Solo un hombre, un dios, avanzando con una calma imposible. Su cabello oscuro como las algas, revuelto suavemente por una brisa que no había estado allí hace un segundo. El océano detrás de él se inclinó hacia adelante, las olas congelándose a mitad de su rompimiento, como si todo el mar estuviera conteniendo la respiración. Estoy impresionado, dijo. Su voz no hizo eco, simplemente rodó, como una marea susurrando a la orilla. Bienvenido de vuelta, hijo. Y sí, una media sonrisa curvó sus labios, sí te recuerdo.
Arqueé una ceja, apoyándome casualmente en un pilar de hielo que floreció bajo mi mano. Una demostración subconsciente. Su presencia era implacable, como la marea alta contra un acantilado, pero yo no estaba de humor para ser desgastado. No eres muy bueno en las reuniones, ¿verdad? Pregunté, mi voz aguda, pero teñida de un humor cansado. Poseidón hizo una mueca. Me lo merezco. Así es, dije sin rodeos, y luego dejé escapar una pequeña risa. Entonces, ¿qué trae al poderoso dios del mar a honrarme con su presencia húmeda y salada? ¿De verdad necesito una razón para ver a mi hijo? No parpadeé. Sí. La necesitas. Porque los dioses nunca aparecen sin una razón. Ni en sueños. Ni en visiones. Ni en persona. Y ciertamente no después de 800 años de silencio. Los hombros de Poseidón cayeron, no en derrota, sino en algo más antiguo. Más triste. Puede que no lo sepas, pero, comenzó como si me estuviera dando el regalo del siglo, una garantía, no ha habido profecías en casi 3 siglos. Lo dijo como si eso significara algo. Como si importara. Incliné la cabeza, sin impresionarme. Claro. Bueno, yo no estaba aquí, ¿verdad? Eso lo tomó desprevenido. Se rió, una risa de verdad. Repentina, áspera en los bordes. El mar detrás de él se relajó como si exhalara con él. Es justo, dijo suavemente. Bienvenido de vuelta, Perky. Luego levantó una mano, lenta, deliberada, y una gruesa manta de lana se materializó en la arena, lo suficientemente ancha para dos. Se hundió en ella con las piernas cruzadas, casual como un padre mortal en unas vacaciones en la playa, y dio una palmadita en el espacio a su lado. Dudé. Una parte de mí, un trozo olvidado y vacío, todavía recordaba ser un niño de 12 años, esperando que su padre realmente apareciera. Suspiré y me senté a su lado. Porque ya no era ese niño. Pero tal vez todavía quería que él fuera ese padre. El silencio se instaló a nuestro alrededor como una manta fría y húmeda, no asfixiante, pero innegablemente presente. Un poco demasiado íntimo. Un poco demasiado familiar. Ninguno de los dos habló por un rato. Entonces Poseidón exhaló, larga y lentamente. Nunca es tan difícil hablar con uno de mis hijos, dijo por fin, como si yo fuera el que estaba haciendo la situación incómoda. Claro. Yo, incomodando a uno de los 3 grandes. Le di una mirada inexpresiva. Felicidades, dije, una sonrisa seca asomando en la comisura de mi boca, todavía puedo sorprenderte. ¿Cuándo no lo has hecho? Bromeó, levantando una ceja con una sonrisa irónica. Touché. Su mirada se desvió hacia el mar, donde las estrellas se confundían con el horizonte. No preguntaré sobre tu tiempo en el Tártaro, dijo, su voz más baja ahora. Eso sería, presuntuoso. Lo sería, respondí con calma, mi tono deliberadamente plano. Sin veneno, solo acero. Me lanzó una mirada de reojo. Un leve ceño fruncido. Sonrió de medio lado. Sí. Todavía lo tengo. Otro momento pasó en silencio. Entonces, tus ojos, murmuró, como si recién estuviera notando algo que nadie más se había atrevido a mencionar. Son diferentes. Incliné la cabeza, haciéndome el tonto. ¿Así? Hay motas, dijo lentamente, fragmentos de color que no corresponden. Ni en ojos mortales. Ni siquiera en los divinos. Algo fracturado, o forjado. No respondí de inmediato. Solo sostuve su mirada y dejé que el momento se extendiera, dejando que el peso se asentara antes de hablar. Y estoy seguro, dije por fin, mi voz baja, cansada, que sabes exactamente lo que eso significa. Poseidón asintió una vez. Severo. Seguro. Lo sé, dijo, su voz cargada de significado. Sus ojos escanearon los míos, no como un dios mirando a un hijo, sino como un inmortal leyendo runas talladas en hueso. Has matado titanes, dijo suavemente. Quizás incluso dioses. No con fuerza prestada. No con favores. No sobreviviste a la divinidad, la conquistaste. No parpadeé. Hiperión, dije en voz baja. Antes de eso, Perses. Ambos en el Tártaro. Perses solo. Hiperión, ya estaba fuera de combate. Poseidón apartó la mirada por un momento, como si incluso él necesitara tiempo para procesar eso. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, reverente, distante. Ya no quedan dudas, dijo. Eres el semidios más grande que jamás haya caminado sobre la tierra. No sonreí. Solo espero, murmuré, mis ojos siguiendo la oscura línea del mar, que nadie tenga que quitarme ese título. Porque sabía el costo. Y si este mundo exigía otro el más grande, significaría otra vida destrozada, otra alma tallada hasta sus piezas más crudas. La gente habla de héroes como si fueran hechos en momentos.
No lo son. Se rompen a lo largo de las vidas. Puede que no me haya gustado Hércules. Pero, lo entendí. ¿Y yo? No estoy seguro de que ningún mortal pudiera hacerlo jamás. ¿Por qué viniste a visitarme? Pregunté por fin, rompiendo el silencio que se había extendido demasiado. La pregunta me había estado carcomiendo desde que apareció, porque los dioses no se pasean solo para charlar. Había dicho algunas cosas, lanzado algunos elogios como confeti, y ahora solo estábamos, sentados aquí, sin hacer nada. Esperando. No iba a creerme que el señor de los mares había liberado su agenda solo para ponernos al día. Poseidón me miró, indescifrable. Luego, finalmente. Tengo una propuesta para ti. Genial. Casi gemí en voz alta. Claro que la tienes. Escucha primero, dijo, captando ya mi mueca. Alcé una ceja. Está bien. Diviérteme. Puso los ojos en blanco, el tipo de gesto que solo un padre puede hacer, pero su voz se mantuvo tranquila. Casi suave. Ven a vivir a la Atlántida. Las palabras cayeron como una piedra en un lago en calma. Parpadeé. ¿Qué? También es tu hogar, dijo simplemente. Pero había algo detrás de la simplicidad. Expectativa. Una esperanza silenciosa. Lo miré fijamente. Lo decía en serio. Poseidón, dios de los océanos, gobernante de las mareas, invitándome a su reino. No como un soldado. No como un héroe. Como su hijo. Ni siquiera necesité pensarlo. No, dije rotundamente. No puedo. No quiero. Su ceño se frunció, pero no habló. Mi hogar está aquí, dije, señalando con el pulgar por encima del hombro hacia el campamento mestizo. Entre los semidioses. Ahí es donde pertenezco. Su sonrisa vaciló, solo por un instante. Sí, dijo después de un momento. Lo es. Pero tu hogar también está en el mar. La Atlántida sería tuya para ir y venir cuando quisieras. Sin obligaciones. Sin demandas. Solo, paz. Y fue entonces cuando lo entendí. Esto no era solo una invitación. Era un salvavidas. Una salida. De las expectativas interminables. Las misiones. Los dioses. El peso. Aquí, yo estaba disponible. En cualquier momento, alguien podría necesitar algo. Una profecía, un problema con un monstruo, una guerra. Pero allá abajo, en lo profundo, podría desaparecer. Elegir cuándo salir a la superficie. Elegir quién ser. Era tentador. Dioses, era peligrosamente tentador. Pero aún así. Lo agradezco, dije, más suavemente esta vez. Pero no estoy listo para cambiar la tierra por el mar. Todavía no. La mirada de Poseidón decayó, solo un poco. Lo entiendo. Aunque me gustaría visitar, añadí. Tal vez solo, para respirar bajo el agua sin el peso del mundo en mi pecho. Él asintió, la comisura de su boca curvándose hacia arriba. Eso se puede arreglar. Un pensamiento me golpeó, un nombre, cálido y familiar. ¿Tyson sigue allí? Toda la postura de Poseidón cambió. Su expresión se suavizó al instante. Por supuesto. Es uno de nuestros mejores herreros. Sigue intentando convencer a los cíclopes de construir jacuzzis subacuáticos. Eso me arrancó una sonrisa. Una de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí. Un destello de calidez en mi pecho. Algo tranquilo. Algo constante. Familia. Poseidón comenzó a contar historias, relatos mitad orgullo, mitad exasperación sobre las travesuras de Tyson en las fraguas. Escuché, dejando que las palabras llenaran el silencio como olas sobre la piedra. Y por unos preciosos minutos, yo no era el héroe, ni el sobreviviente, ni el asesino de dioses. Solo era un hermano. Solo un hijo. Solo yo. Creo que, comencé, mi voz tensa por una emoción que no entendía del todo. Quería estar enojado con él. Debería haber estado enojado con él. Por los años de silencio. Por el juramento que los dioses hicieron y nunca cumplieron. Por llamarme como si fuera una pieza de ajedrez, no una persona. Pero después de todo lo que dijo, después de escuchar esas historias sobre Tyson, después de la oferta, la Atlántida, un lugar que ni siquiera sabía que había estado extrañando. Simplemente no tenía el corazón para odiarlo. Negué con la cabeza, una sonrisa cansada curvándose en mis labios. Gracias. Poseidón me devolvió una pequeña, suave, curtida, como una brisa sobre agua quieta. Pero, añadí, entrecerrando los ojos, todavía no estás absuelto. Eso le valió un suspiro mientras miraba hacia el horizonte de nuevo. Nadie lo está, en esta familia disfuncional y caótica. Todo lo que podemos hacer es intentarlo. Solté una risa seca. ¿Siquiera sabes a qué me refiero? Me miró, un poco demasiado inocente. No realmente.
No soy un lector de mentes, lamentablemente. Lo dijo con la solemnidad de un padre de verdad, lo que solo lo hacía más ridículo. Resoplé. ¿Recuerdas la guerra contra los titanes, verdad? Cuando tú y los dioses lucharon contra Tifón. Por supuesto. Su voz se reafirmó. Fue uno de los momentos decisivos en la historia olímpica. Sí, dije en voz baja. Mientras ustedes perseguían una tormenta por todo el mundo, nosotros, yo, el campamento, las cazadoras, luchamos contra el ejército de titanes. En primera línea. En Nueva York. Él no me interrumpió. Solo escuchó. Me dejó decirlo. Las promesas que me hicieron esa noche, las talladas en el destino como si significaran algo, no se cumplieron. Lo miré directamente a los ojos. Y dejé que la tormenta dentro de mí se mostrara. Decepción. Dolor. Traición. Ardía detrás de mi mirada, baja y constante como magma bajo un mar en calma. ¿Lo recuerdas, verdad? Dije, mi voz más aguda ahora. Todos ustedes juraron. Reconocimiento. Apoyo. Protección para todos los semidioses, menores o no. Todos los hijos de los dioses. Libertad para los titanes pacíficos. Reconocimiento para los dioses menores. Poseidón sostuvo mi mirada. El océano en sus ojos no vaciló, pero se onduló. Como si lo sintiera. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Pero no lo cumplieron, dije. Ninguno de ustedes lo hizo. No necesité decir más. Ambos conocíamos las historias, de niños perdidos, campamentos caídos, nombres olvidados. Promesas rotas. Y ambos sabíamos que este momento no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. De la rendición de cuentas. Y si alguno de ellos, finalmente podía enfrentarlo. Respiré hondo, estabilizando la tormenta que hervía justo debajo de mi piel. Si algún dios, algún olímpico, se atreve a venir a mí con demandas, dije, mi voz baja, cada palabra grabada con hielo y fuego, los atormentaré con el peso de sus promesas incumplidas. Mi mirada no se desvió de la suya. Ni por un segundo. Soy Perseo Jackson, continué. Y sabes que soy terco. Poseidón no discutió. No iré a los dioses, añadí, las palabras teñidas de un desafío tranquilo. Porque, seamos honestos, los dioses siempre vienen a mí. Así lo hacemos, murmuró, exhalando como la propia marea. Su mirada se desvió hacia el mar mientras la mía hacía lo mismo. Los viejos hábitos, son difíciles de erradicar. Estaba tratando de aligerar el ambiente. No funcionó. Un silencio amortiguado nos envolvió de nuevo, no hostil, sino frágil. Entonces, después de una pausa, Poseidón dijo algo que me sacó de mis pensamientos. ¿Sabes? Las leyes antiguas no se agitaron cuando vine a verte esta noche. Parpadeé. ¿Qué? Siempre me han atado, dijo, su tono pensativo, distante. Me han restringido. De ver a mis hijos con demasiada frecuencia. Demasiado directamente. Pero esta noche, nada. Sin resistencia. Sin tensión divina. Fue como si las reglas no estuvieran observando. ¿No fueron invocadas? Pregunté, frunciendo el ceño. Exacto, dijo, con un pequeño asentimiento. Normalmente, un dios tiene que caminar sobre líneas muy finas al tratar con mortales, incluso con nuestros hijos. Pero cuando vine aquí, después de que rompiste esa presión tirón mía, esperaba un castigo. Interferencia. Algo. ¿Y? Y no pasó nada. Eso fue inquietante. Entonces digamos, dije lentamente, desviando mis ojos hacia las rocas a un lado, que querías conocer al chico que se esconde detrás de esa roca, Linus, por cierto, ¿las leyes te detendrían? Poseidón sonrió de medio lado, la brisa se aceleró con su diversión. No. Porque ya estoy aquí. Y no vine por él. Había algo hilarantemente casual en que ambos supiéramos que nos estaban observando y no nos importara. Si hubiera venido únicamente por Linus, continuó Poseidón, habría habido un precio. Una penalización. Ya sea para mí, o para él. ¿Por qué? Porque la intención importa. Las leyes, tan antiguas como Gea, exigen propósito. Sacrificio. Una necesidad mayor que un deseo. Los dioses no pueden visitar a los mortales por capricho. No sin lagunas. No sin consecuencia. Exhalé lentamente, asimilando eso. Y sin embargo, no te detuvieron por mí. Él asintió. Exacto. Entonces, ¿no soy un semidios, un mortal? Entonces eso solo puede significar una cosa, murmuré, el amargor entremezclado en mi voz como sal en una herida. Ya no soy un semidios. Al menos, no completamente. Tal vez, dijo Poseidón suavemente. Sí.
Dejé que eso se asimilara, no con asombro o miedo, sino con la cansada comprensión de alguien que ha cruzado demasiados umbrales para seguir sorprendiéndose por las puertas. Entonces levanté la voz. Linus. Deja de escuchar a escondidas y ven aquí. Mis palabras resonaron en el aire como un látigo. Eres tan sutil como un cíclope en tutú. Así que saca tu escuálida cabeza roja de ahí. Poseidón soltó un resoplido, mitad sorpresa, mitad diversión. Por unos segundos, nada. Luego, como una fogata culpable tratando de esconderse detrás de su propio humo, un mechón de cabello rojo y salvaje asomó por detrás de las rocas. Linus emergió lentamente, el zorro más torpe del mundo atrapado a mitad del robo, luciendo exactamente como un niño que acaba de ser descubierto asaltando el tarro de galletas y reescribiendo el inventario de la despensa para ocultarlo. Hola, murmuró, caminando hacia nosotros con toda la gracia de alguien que sube a un escenario olímpico con calcetines dispares. Poseidón arqueó una ceja. Yo solo suspiré. La próxima vez que quieras espiar, trae palomitas. Al menos finge que es divertido. ¿Qué son, palomitas? Preguntó Linus, su voz apenas un susurro, los ojos muy abiertos mientras nos miraba a Poseidón y a mí sentados con las piernas cruzadas en una manta como un extraño culto de fogata. Parpadeé. Espera. Un momento. Luego me volví hacia mi padre, genuinamente horrorizado. ¿No tienen palomitas en esta época? Poseidón dio un suspiro de resignación, el tipo que cargaba siglos de decepción. Trágicamente, el mundo ha seguido adelante sin la alegría de comer palomitas a granel durante las películas. ¿Y películas? Pregunté, mi voz subiendo en pánico. Hizo una mueca. Se han ido. Extintas. Como los casetes y la diplomacia decente. Miré el horizonte mientras el último vestigio de mi esperanza se desmoronaba como un dorito rancio. Linus, mi hermano de 16 años, pelirrojo y de ojos verde mar, se quedó allí, luchando visiblemente por procesar esta revelación apocalíptica. Abrió la boca y luego la cerró. Ni una palabra. Sin palabras. Dioses, murmuré, mirándolo fijamente. Es tan educado. Yo ya habría soltado 5 maldiciones y al menos un juego de palabras sacrílego. Poseidón me dirigió una mirada que era a partes iguales orgullo y exasperación. Linus, bendito sea, solo parpadeó de nuevo. El pobre chico todavía intentaba descifrar que era una película. Tú eres el Perseo Jackson. Gritó Linus prácticamente, su voz quebrándose como un trueno sobre el mar en calma, ignorando por completo a nuestro querido padre sentado a mi lado como si fuera el informe de marea de ayer. El héroe del Olimpo. Me encogí físicamente. Dioses, voz baja, amigo. ¿Vas a convocar algo? Poseidón solo se rió entre dientes como si esto fuera normal. Sí, suspiré, pasándome una mano por la cara. Soy ese tonto. De vuelta de la buena y vieja salsa tártara, cariño. Linus se quedó boquiabierto. Sacudió la cabeza. Luego recordó, tardíamente, que Poseidón, el verdadero monarca divino del mar, estaba justo a mi lado. Oh, dioses, padre, yo no, que siquiera, su boca tropezó con sus pensamientos como un niño aprendiendo a nadar en un tsunami. Comenzó a hiperventilar. Casualmente moví mi muñeca, invocando un chorro de agua de mar directamente a su cara. Splash. Jadeó, parpadeando, empapado, un poco más tranquilo. Ahí tienes. Hidroterapia, dije, sonriendo. Ahora respira, hermano. Estás actuando como si acabara de salir de la leyenda. Quiero decir, Linus jadeó, lo hiciste. Buen punto. Poseidón solo se reclinó, sonriendo como si este fuera el mayor entretenimiento que había tenido en siglos. ¿Te dividiste en dos? Le pregunté a papá, arqueando una ceja. Porque en serio, ¿cuándo tuvo tanto tiempo libre para sentarse en una manta y charlar? Poseidón parpadeó. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció en una expresión ligeramente desconcertada. ¿Sí? Por supuesto. Tengo deberes, ¿sabes? Precisamente por eso pregunto, dije con expresión de pocos amigos, cruzándome de brazos. Linus se quedó allí, con la boca abierta como un pez lanzado sobre cubierta. Poseidón se encogió de hombros con impotencia. Multitarea. Una de las ventajas de la divinidad. Claro, murmuré. Delegación divina en su máxima expresión. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo imaginario. Bueno, ya se está haciendo tarde de todos modos. No debería quedarme de más. Asentí lentamente. Zeus probablemente tenía una cuota de drama que cumplir. Seguramente tenía rencores frescos que pulir. Y ni siquiera me hagan empezar con Dioniso. Fue agradable verlos a los dos, dijo Poseidón, y su mirada se desvió hacia el horizonte.
Su voz bajó, reverente y cálida. Recuerden, todo hijo del mar es bienvenido en la Atlántida. Y entonces, así como así, sin luz brillante, sin trueno, sin música dramática, se fue. Sin teatralidad. Solo silencio, olas y el leve aroma a sal. ¿Acabo de ver a papá? Preguntó Linus, aún con los ojos muy abiertos. ¿Y realmente dijo que podía visitarlo? Me encogí de hombros. Sí, hoy estuvo inusualmente diplomático. Pero para ser justos, es uno de los mejores dioses cuando se trata de sus hijos. Diplomático, repitió Linus como si la palabra fuera extraña para él. Ay, pobre niño. No tenía idea de lo mal que pudo haber ido. Poseidón no intentó imponer dominio, no se puso todo divino y resplandeciente, no me lanzó responsabilidades. Caminó por una cuerda floja, se mantuvo respetuoso, ofreció una rama de olivo, escuchó. Realmente escuchó. Y logró actuar como un padre, no solo como un dios. Eso era raro. Eso era algo. Linus me miró de nuevo, y luego, con total incredulidad teatral, soltó. Eres Perseo Jackson. Sí, sí, dije, levantando mi mano con falsa grandiosidad. Autógrafos después del desayuno, del de mañana. Eres mi héroe, dijo, el asombro goteando de sus palabras. ¿Por qué no me lo dijiste? Me encogí de hombros. No tenía ganas. Honestamente, solo quería algo de paz antes de la inevitable revelación. Pero la paz era un lujo raro últimamente. Solo hoy había tenido conversaciones con Artemisa, Hestia, Hermes y Poseidón. Esos son 3 olímpicos y la última olímpica, todo antes de la cena. Ni siquiera iba a contar a Fobos y Deimos. El caos se estaba volviendo rutinario. ¿Y que Artemisa estuviera cerca? Eso solo significaba una cosa. Te habrías enterado mañana de todos modos, dije con un suspiro. Las cazadoras de Artemisa vienen al campamento. Y. Una amiga mía está entre ellas. Oh, la lugarteniente, ¿verdad? Dijo Linus rápidamente. Escuché la historia sobre ti, ella y Nicodiagelo derrocando a un titán. Genial. Fanboy confirmado. ¿Todo el mundo conoce la historia de mi vida? Pregunté, haciendo una ligera mueca. Por supuesto. Dijo como si fuera obvio. Eres el héroe más grande que jamás haya existido. Y sobreviviste al tártaro de nuevo. Eso es simplemente, una locura. Y nadie sabe siquiera lo que pasó allá abajo. Mi sonrisa se desvaneció. Mis ojos se nublaron, solo por un segundo, mientras mis pensamientos se deslizaban bajo las grietas, hacia esa oscuridad interminable, los cielos rojos, el sonido de la carne regenerándose y desgarrándose muy abajo. Es mejor que el mundo no conozca los horrores, dije en voz baja. Luego, obligándome a volver al presente, me puse de pie y sacudí la arena con un remolino de aire guiado por vapor. Vamos a la cabaña, dije, estirándome hasta que mis articulaciones chasquearon. Podría dormir como un tronco. No he hecho eso en semanas. Linus se quedó boquiabierto. Semanas. Honestamente, podría haber sido más. La última vez que realmente dormí fue después de la pelea con Nyx, en esa cornisa, ese pequeño y extraño trozo de cielo escondido en el infierno. Mientras caminábamos de regreso a la cabaña de Poseidón, Linus siguió contando historias que había oído sobre mí, la mayoría exageradas, algunas completamente ridículas, y una por una, tuve que admitir, lamentablemente, sí. La mayoría eran ciertas.